Bueno, bien, seguimos. Ahora sí, vamos a definir los niveles de estructura que tienen las proteínas, que son básicamente 4, hay uno más que podemos definir también, pero bueno, estos son los principales. La estructura primaria es lisa y llanamente la secuencia de aminoácidos. Es el orden de los distintos aminoácidos que forman esa cadena polipeptídica. La estructura secundaria refiere al ordenamiento en el espacio de los aminoácidos que están cercanos entre sí y que generan una estructura periódica, ¿sí? Ya vamos a ver que básicamente hay dos tipos, que son la hélice alfa y la hoja plegada beta, que son estructuras regulares, en que, bueno, estos ángulos diedros, de que hablamos, de los ángulos que forman los planos asociados a las unidades peptídicas, permanecen bastante constantes. La estructura terciaria es el ordenamiento espacial de los aminoácidos que están alejados entre sí en la estructura primaria, junto con el patrón de posibles enlaces disulfuro que pueda haber. Es decir, la estructura terciaria me da como la forma definitiva que esa proteína tiene en el espacio, o esa cadena polipeptídica tiene en el espacio. Y luego la estructura cuaternaria es el ordenamiento espacial de subunidades proteicas. Y esto, obviamente, este nivel de estructura lo alcanzan solo las proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. Bueno, entre ellas se incluyen las proteínas fibrosas, las proteínas globulares, todas ellas tienen más de una subunidad y por lo tanto estructura cuaternaria. Bien, dentro de las estructuras... Perdón, profe. Sí. ¿Esto es lo que decía usted antes de la hemoglobina, que tenía como 4 subunidades? Exacto, exacto. Ah, está. Son 4 proteínas unidas entre sí, entonces sería, o 4 cadenas polipeptídicas. Eso. 4 cadenas polipeptídicas. Cada cadena polipeptídica tiene su estructura terciaria, es decir, tiene su forma en el espacio. Sí. Y luego esas 4 se combinan para formar la proteína, o sea, la hemoglobina. La hemoglobina. ¿Y esos enlaces son disulfuro también o son otro tipo de enlaces? No, en general son enlaces no covalentes. Se estabilizan por interacciones no covalentes. Ajá. Puentes de hidrógeno, enlaces electrostáticos, etc. Sí, bien. Bueno, dentro de las estructuras secundarias tenemos dos tipos, la hélice alfa y la hoja plegada beta. La hélice alfa, como su nombre lo indica, es una hélice, ¿no? Tiene una estructura similar a un cilindro. Fíjese, si la vemos de arriba sería algo de este estilo. En esta estructura, la cadena polipeptídica, ese esqueleto polipeptídico, forma la parte interior del cilindro, o sea, formaría como las paredes del cilindro. Y las cadenas laterales, que son las que acá están dibujadas en verde, se extienden hacia afuera de esta hélice. Esta estructura está estabilizada por puentes de hidrógeno entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro de la cadena principal, separados por 4 aminoácidos. Entonces, fíjense, este grupo carboxilo va a establecer un puente de hidrógeno con este grupo amino que está 4 aminoácidos más adelante. Esto es en la secuencia lineal, ¿no? Cuando esto se enrolla, obviamente esto queda muy cerquita de esto, ¿se entiende, no? De modo que, como esto ocurre así, de manera, o sea, en toda la estructura, todos los aminoácidos, todos los grupos, perdón, amino y carboxilo, intervienen en puentes de hidrógeno. O sea, porque este va a formar con este va a formar con el que está por acá, bueno, etc. Este formará con este grupo carboxilo y así sucesivamente. Fíjense,
acá tenemos, así, esta es la hélice, ¿no? Es siempre dextrógira. Bueno, tiene estas dimensiones, 0,54 nanómetros es el alto, o sea, lo que tarda en dar una vuelta. Hay 3,6 aminoácidos por cada vuelta de hélice. Y fíjense, acá en este dibujo se muestra cómo se van estableciendo los puentes de hidrógeno, que como veíamos recién, esto ocurre aproximadamente cada 4 aminoácidos, es decir, que es justo cada una vuelta, ¿sí? Perdón que vaya y venga, pero si bien acá ven, acá parece que están reseparados este grupo carboxilo con este amino, pero en la estructura esta es justo donde termina de darle vuelta a la hélice y quedan muy cerquita, que son todas estas liñitas punteadas rojas que se ven acá. Y eso, estos puentes de hidrógeno son los que estabilizan esta estructura. Que, como decíamos en la primera clase, si bien el puente de hidrógeno es un enlace reversible, bastante más débil que un enlace covalente, pero en una estructura como puede ser un alfa hélice, una estructura de una proteína, donde acá, por ejemplo, cada grupo amino va a formar un puente de hidrógeno, la sumatoria de todas esas puentes de hidrógeno termina teniendo muchísima fuerza. Aunque cada uno de manera individual sea un enlace débil, la sumatoria de todos ellos al formar un alfa hélice, una estructura secundaria en una proteína, termina teniendo una gran fuerza, y por eso estabilizan este tipo de estructuras. Bueno, acá tienen otros dibujitos de la hélice alfa. Fíjense que acá están representados los planos de la unidad peptídica, esos planos que decíamos que son rígidos. Fíjense cómo, bueno, van formando la hélice, ¿sí? Y esta estructura va a tener unos ciertos valores de ángulos diedros permitidos, ¿sí? Porque, imagínense, acá tenemos el extremo amino y para allá el carboxilo. Esto tiene que ir girando y se tienen que ir plegando los planos unos sobre otros para ir adoptando esta forma helicoidal. Entonces, esto tiene que tener un ángulo determinado para que esto pueda ocurrir, ¿sí? Que son estos que aparecen acá. Por lo tanto, si se acuerdan cuando vimos en la primera parte de la clase estos ángulos diedros, dijimos que cada aminoácido que se encuentra al lado de otro tiene una cierta probabilidad de formar tal o cual ángulo diedro, ¿sí? De modo que si un aminoácido, por su estructura, por su carga, por su volumen, etc., no puede formar estos valores de ángulo diedro, que son los que permiten que se forme la hélice alfa, entonces ese aminoácido no podrá intervenir en esta estructura, ¿sí? Y eso también es un dato importante, que más adelante lo vamos a volver a retomar. Pero, digamos, como estas estructuras que se pliegan en el espacio van a poder tener, o para que se formen, tienen que tener ciertos ángulos posibles, ¿sí? Porque, digamos, si esto acá no está plegado en este ángulo, la hélice no se forma, ¿no? Entonces, no cualquier aminoácido va a poder formar parte de esta estructura. Solo van a poder aquellos que puedan adoptar estos ángulos diedros entre las unidades peptídicas. Bien, las estructuras, estas alfa hélices que se forman con
parte de la cadena polipeptídica, a veces puede ser que toda la cadena adopte estructuras de alfa hélice, pero en general, como vamos a ver, hay una porción que adopta una estructura secundaria, otra porción que tiene otra estructura secundaria, bueno, y luego esas estructuras a su vez van a interaccionar para dar la forma definitiva en el espacio o estructura terciaria. Pero bueno, esas hélices que se forman pueden a su vez interaccionar entre sí o enroscarse entre sí, ¿sí? Dos o más hélices se pueden, fíjense, imagínense que cada una de estas verdes es una hélice alfa, pueden a su vez enroscarse o trenzarse entre ellas. Y eso ocurre frecuentemente en el caso de proteínas que son de soporte o de movimiento. Este tipo de plegamiento, de enrosques, digamos, que tienen las hélices, se llaman estructuras de este tipo, coil-coil. Bien, el contenido de estructura alfa hélice en una proteína es variable, como todo en las proteínas, todo es variable. Hay proteínas que tienen mucha estructura secundaria de alfa hélice, como puede ser una hemoglobina, una mioglobina, y otras no tienen nada en absoluto, como la quimiotripsina. Y la longitud que puede tener esta alfa hélice no supera los 45 angstroms, o sea que no es que una cadena polipeptídica grande entera se puede plegar en una única alfa hélice, ¿sí? Sino que son más bien cortas y, como le decía, hay porciones que van a adoptar una alfa hélice, otras otra estructura, después puede tener otra porción de alfa hélice, bueno, y todo eso después va a combinarse en el espacio. La otra estructura secundaria es la hoja plegada beta, que esta tiene una forma similar a una lámina, por eso tiene ese nombre, que forma un zigzag. En esta estructura, la cadena polipeptídica está bastante extendida, ¿sí? Como se ve acá en el dibujo, a diferencia de la hélice alfa que se compacta bastante. Y estas estructuras secundarias están estabilizadas también por puentes de hidrógeno, pero entre cadenas adyacentes. O sea, por ejemplo, los de esta primera cadena interaccionan con los de la cadena de al lado. También entre los grupos aminos y carboxilo. Pero bueno, como le decía, entre cadenas diferentes. ¿Eso, profesora, Sí. puede ser el péptido glicano como se ve en las bacterias? ¿O es otra cosa? El péptido glicano, no, en realidad son proteínas que se combinan con Más que algunos... nada decía por la estructura, que Sí, son tiene así una como estructura, láminas. sí, Sí, claro. tiene una estructura parecida. Ah, está bien, está bien. Sí, pero son bueno, proteínas glicoconjugadas. Claro. ¿Mm? Estas no. Las vamos a ver Estas son. cuando veamos los hidratos de carbono, cómo se Ah, bueno. conforman los péptidoglicanos. Pero sí, son estructuras, son proteínas que se combinan con determinados hidratos de carbono. Ah, está bien. Pero sí, es parecida el dibujito de cómo se disponen. Sí, sí, por eso me hizo acordar. Sí. Bueno, entonces, como verán, acá entonces la cadena polipeptídica forma un zigzag, estando bastante extendida, y va a interaccionar con otra porción de la cadena, también formando este zigzag bastante extendido. Entonces, estas cadenas, o sea, imagínense que esto es la misma cadena polipeptídica, que está acá, dio una vuelta en algún lado, vuelve para acá, dio otra vuelta en otro lado, vuelve para acá, ¿no? Entonces, la forma en que se disponen estas cadenas que van a formar en definitiva la hoja plegada beta puede ser de manera paralela o antiparalela. Acá lo vemos mejor. Cuando se disponen de manera antiparalela,
significa que en una cadena tenemos en un extremo, por ejemplo, acá el extremo amino terminal, y hacia allá está el extremo carboxi terminal. Y en la cadena de al lado es al revés. Hacia acá está el extremo amino terminal y hacia acá el carboxi. Y a la inversa así. Cuando la lámina beta se dispone de manera paralela, no sé si tengo un dibujo, acá. Cuando está de manera paralela, ambas cadenas están dispuestas con el extremo amino del mismo lado y carboxi del otro. Como decía recién, la estabilización está dado entre puentes de hidrógeno que ocurren entre las cadenas adyacentes, que están bien cerquitas una de otra. Por eso pueden realizar este tipo de interacción. Y recuerden que esto es una única cadena, ¿sí? Acá, digamos, el dibujo está cortado, pero esto viene así, ¿no? Acá gira, por ejemplo. Después vamos a ver algunos dibujos donde se ven como más completos. Gira, sigue por acá puede girar y seguir por acá. Y si fuera paralela, esto gira, tiene que dar una vuelta más grande para volver a retomar desde acá. ¿Sí? ¿Se entiende el dibujo, la abstracción de cómo es? Sí, sí. Bien. Bueno, estas hojas, esta lámina plegada beta, puede quedar extendida en la estructura de la proteína o puede a su vez enrollarse, por eso imagínense, es como una lámina, ¿no? Que puede formar un cilindro, formar alguna otra cosa. Bueno, y es una estructura secundaria muy presente en las proteínas globulares. Bien, nuevamente, tanto en la lámina plegada beta antiparalela como paralela, hay unos ángulos diedros que son los permitidos. Es decir, que para que esta estructura se forme, entre las unidades peptídicas se tienen que formar estos ángulos. Entre los planos se tienen que formar estos ángulos. De modo que, nuevamente, todo aminoácido que no tenga una probabilidad, una buena chance de formar estos ángulos diedros, no podrá formar parte de este tipo de estructuras. Y ya vamos a ver más adelante que hay aminoácidos que son prohibitivos en las estructuras. No hay forma de que los podamos meter a formar una lámina beta o una hélice alfa. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las unidades rígidas peptídicas que forman no permiten que estos ángulos diedros se den por cuestiones estéricas. Bien. Bueno, acá es lo que le decía, ¿ven? Estos dibujitos. Entonces, esto es una misma cadena, ¿ven? Que viene, vuelve y vuelve. Esta es antiparalela, porque supónganse que acá está el extremo amino terminal de la proteína y acá está el carboxi. Entonces va amino carboxi, amino carboxi, amino carboxi. En cambio, en la paralela, ¿sí? Siguiendo el mismo razonamiento, amino, carboxi, da una vuelta más larga, amino, carboxi, amino, carboxi. ¿Sí? Bien. Bueno, y un tercer tipo de estructura son los giros. Los giros beta son vueltas, son loops, bucles, que se dan en algunas proteínas. Y básicamente son vueltas o loops que conectan estructuras secundarias, ya sea de alfa hélice o de lámina beta. Si volvemos a esto, ¿sí? Estas porciones verdes que unen las láminas beta son loops, ¿sí? O sea, son necesarios para conectar estructuras, ¿sí? Estos loops, bueno, hay de dos tipos, ¿no? De tipo 1 o tipo 2, y también están estabilizados por puentes de hidrógeno. En estos loops están muy favorecidos la glicina y la prolina. Son dos aminoácidos que ya vamos a ver, por ejemplo, en un alfa hélice son prohibitivos, no pueden existir, destruyen un alfa hélice. Pero acá están muy favorecidos.
La prolina, porque le da cierta rigidez con su grupo imino, y la glicina porque, bueno, es una aminoácido muy flexible, o sea que justo para estas cuestiones que tienen que dar, estos bucles, estas vueltas que tienen que dar las cadenas, es funcional en ese sentido. Bien, entonces, volvemos siempre a la misma cuestión, ¿sí? Porque lo pongo muchas veces con distintos dibujos, porque a veces algún dibujo es más claro que otro. Pero bueno, volvemos a estos planos, estas estructuras rígidas que se generan en cada enlace peptídico, que solo van a poder rotar alrededor del carbono alfa, y que al ser estructuras rígidas generan planos que van a determinar ángulos diedros, o sea, ángulos entre los planos. Y dependiendo entonces qué ángulo diedro se pueda formar, un aminoácido podrá estar en una estructura o no. Recuerden, por ejemplo, esto está extendido, pero si queremos que esto forme una hélice, bueno, se van a tener que acercar y plegar de alguna manera estos planos para formar esa hélice. Y si un aminoácido no sirve, no entra en ese plegamiento, en esa forma, bueno, no podrá estar. Bien, entonces, la probabilidad que un aminoácido de una cadena polipeptídica tiene de formar un ángulo diedro determinado es lo que descubrió este señor Ramachandran, y es lo que se grafica en este tipo de gráficos, de plots que llevan su nombre. Acá en estos esquemas se grafican en un eje un ángulo diedro, el psi y el phi en el otro, y se establecen todas, bueno, de esta manera están todas las combinaciones posibles de ángulos diedros. Entonces, con distinta intensidad de color, de alguna manera, se representan las distintas probabilidades de que esas combinaciones ocurran para un aminoácido en particular. Entonces, acá en este esquema lo vemos mejor. Todo lo que está en verde, pintado de verde, son ángulos permitidos, y lo que está de rosa son no permitidos. Entonces, fíjense cómo para este aminoácido, toda esta combinación de ángulos, ¿sí? Fíjense, ponele 120 con menos 120, 120 con menos 60, bueno, etc. Todo lo que está de verde son posiciones permitidas, o sea, son ángulos que pueden formar esas dos unidades rígidas y que son termodinámicamente favorables. Entonces, fíjense, acá está con algún ejemplo, ¿sí? Como ven que están en celeste los planos, como, por ejemplo, todos estos ángulos se pueden formar. Lo mismo en este caso. Ahora, hay otros que, bueno, estéricamente no son posibles. Entonces caen en todas esta zona rosa que es, digamos, es la zona prohibida, porque es energéticamente desfavorable. ¿Sí? ¿Se entiende esto, lo que representan estos gráficos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, en función de eso, como les decía, tenemos para cada estructura, ¿sí? Alfa hélice, lámina beta paralela, antiparalela, los giros beta, ángulos posibles, ¿sí? Que adoptan... Pero esos son los únicos ángulos que se tienen que formar en ese plano. Claro. O sea, si no forman menos 57 grados el phi y el menos 47 el psi, no se forma. La hélice requiere, a ver si voy un poquito más atrás, la hélice tiene siempre la misma estructura, o sea, es igual,
¿no? Es algo repetitivo. Entonces, Sí. fíjate, acá están representados los planos. Los planos tienen siempre los mismos ángulos. Si no, no se formaría una hélice perfecta, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Para sí. lograr esto perfecto, con las mismas dimensiones, la misma distancia entre vuelta y vuelta, etc., es necesario que, digamos, los ángulos sean siempre los mismos. ¿Sí? Entonces, un aminoácido tendrá o no. Se me fue la imagen. ¿A ustedes se les fue? No, se ve, se ve. A mí se me fue la pantalla. Bueno, a ver si vuelve sola. Por ahí el mouse tocó el borde inferior derecho. No, estoy con un mouse inalámbrico. No sé qué le pasó. Bueno, ahí volvió. Ahora, ¿lo ven ustedes? Sí, Sí, sí. se ve bien. Sí, bueno, no sé Sí, qué pasó. sí, Se sí. fue de pronto, me quedó toda la pantalla negra. Bueno, entonces, para cada ángulo, digamos, posible, bueno, cada aminoácido tendrá, digamos, este valor tendrá que caer en la zona verde, ¿no? Para poder formarlo, ¿sí? Fíjense que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, ¿qué tenemos acá? No me acuerdo. Bueno, menos 57, menos 47, bueno, está dentro de esta zonita verde, ¿sí? O sea que este aminoácido podría formar un alfa hélice. ¿Se entiende? Acá estamos, por ejemplo, menos 139 más 135. No me acuerdo, 135 y menos 139. Estamos acá en esta zonita verde. Bueno, también podría estar dentro de un alfa hélice. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No, yo no lo entiendo. O sea, No. ¿cómo sé qué aminoácido es? Bueno, O porque busco ahí en la tabla. bueno, ahora vamos a ver unas tablitas de la probabilidad de cada aminoácido de formar o no parte de una proteína. Ah, Pero está si bien. vos tenés, esto es un ejemplo, creo que es de la alanina. Si vos tenés este esquema para un aminoácido, Sí. ¿sí? Entonces vos decís, bueno, este aminoácido puede formar un alfa hélice, a ver, tiene que tener estos valores de ángulo diedro dentro de la zona permitida. Sí, la verde. Entonces, Sí. claro, menos 57 para este que es phi y menos 47 para psi, menos 47 estaremos, si esto es menos 60, estará por acá. Y Sí, lo mismo, estaremos por esta parte. ¿Sí? sí. Bueno, entonces Claro, sí, ahí cae en una puede. zona verde, entonces sí, lo puede. Lo Podría puede. estar este aminoácido formando un alfa hélice. Podría estar formando una lámina beta antiparalela con estos ángulos, 135 phi y menos 139 psi, y estamos acá, 135 en phi y menos 139 es por acá. Claro. Sí, ¿sí? Podría. Sí, Estamos dentro de, de la entonces, zona verde. claro, o sea, en los diagramas de Ramachandran, para este aminoácido, estos ángulos diedros caen en la zona verde permitida. Entonces, bueno, este aminoácido puede formar parte de esas estructuras. ¿Sí? Esa es la forma de razonarlo. ¿Sí? Bueno, acá, miren, no me había dado cuenta, pero acá están los valores. ¿Ven? Esto marca estos valores que justamente es para una hélice alfa y esto es para una lámina beta, etc. Pero bueno, si tuviéramos que Profe, formar una algo. consulta. Sí. El gráfico lo entendí, pero hay 4 aminoácidos y no entendí muy bien cuál es cada uno, digamos, en este. Justo estaba nombrando ahí los tipos de aminoácidos. Los que Es están numerados siempre, como 1, es 2, 3, siempre el 4. mismo, o sea, es siempre el mismo pensando que va a formar distintos ángulos diedros con el de al lado. Ah, ok, Es siempre el perfecto. mismo. O sea, si vos lo forzás o sea, este aminoácido, ¿puede formar este conjunto de ángulos? Sí. Este conjunto de ángulos, sí. Este conjunto de ángulos, 0 y 180, que se corresponde con un giro, no.
Entonces, bueno, este aminoácido no va a intervenir nunca en un giro beta. Ah, ok, perfecto, ¿Sí? ahí entendí. Sí, acá tienen los ejemplos y bueno, por acá abajo están las, a modo de ejemplo, las estructuras que podrían o no formar. Bueno, pero bueno, esto es un análisis como más profundo. Después tenemos algunas tablas que nos dan la probabilidad de que un aminoácido esté formando tal o cual estructura, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en esta lista, fíjense la probabilidad o la tendencia a formar una hélice alfa o a formar una estructura de lámina beta, ¿sí? Una pregunta, profe. Sí, Perdón, que la interrumpa. Entonces, o sea, siempre que sea alfa va a ser helicoidal y siempre que sea beta va a ser lámina. exacto. Bien, gracias, Sí, profe. sí, se llaman así, hélice alfa y lámina beta. Ok, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, el que tiene 2 más es que tiene una alta chance de formarlo. El que tiene la W es como débil, ¿no? Un weak former. Otros son, rompen, o sea, son destructores de esas estructuras, ¿sí? Como puede ser lo que hoy les comentaba, la prolina y la glicina en una hélice son prohibitivos, la destruyen. ¿Mm? Pero, bueno, hay otros aminoácidos que tienen una alta chance, está muy favorecida la formación de hélice alfa cuando están presentes estos aminoácidos. ¿Mm? Bueno, y el mismo razonamiento para la hoja plegada beta. Acá tenemos otra tabla que representa algo similar, ¿sí? Con las frecuencias, que nos hablan un poco de la probabilidad de que cada aminoácido esté presente en estos tipos de estructuras, ¿sí? Por ejemplo, la alanina es un aminoácido muy frecuente en la hélice alfa. Entonces, bueno, si yo tengo una alanina, tengo la chance de que participe y esté formando parte de una hélice alfa, ¿sí? Lo mismo con la valina en la lámina beta, o bueno, por supuesto la glicina y la prolina en los giros, que como ya vimos son los aminoácidos preferidos para este tipo de estructuras. ¿Mm? Bueno, y otros están prohibidos. Ya hablamos de la prolina y la glicina en las hélices alfa, fíjense, serina, asparragina y aspartato, también son muy desfavorables en las hélices alfa, porque desfavorecen la formación de puentes de hidrógeno. Bien, dejamos ahora un poco los ángulos diedros y seguimos con el plegamiento. Bueno, una vez que tenemos formadas las estructuras secundarias, ¿no? Que está todo perfecto, los esquemas de Ramachandran, los ángulos, los planos, todo, esas estructuras secundarias que se forman pueden a su vez asociarse, formando lo que llaman motivos. Son motivos de plegamiento, ¿no? O estructuras súper secundarias. ¿Por qué? Porque es como una combineta de 2 estructuras secundarias, pero que es única y que se repite y que puede estar en una proteína, puede estar en otra. Forman patrones. Y eso involucra las estructuras secundarias y todos los elementos que hacen de link entre ellas. Hay varios ejemplos de estas, yo les voy a mostrar algunos. Uno es este, que se llama beta-alfa-beta loop, porque tenemos una lámina beta, un loop, un alfa hélice, un loop, una lámina beta. Un barril beta, que son muchas láminas beta que forman un cilindro, ¿sí? Eso es lo que les decía, las láminas beta son extendidas, pero pueden, como son como una lámina, uno puede, bueno, hacer esto, ¿no? Como si tuviera un papel, lo enrolla.
hay otros motivos que están asociados a funciones importantes, como por ejemplo este que se llama helix loop helix, que en este loop une calcio. Entonces, este motivo, así, con esta forma, una hélice alfa, un loop que une calcio y otra hélice alfa, es un motivo que tiene esta función. Los dedos de Finger, que son dos láminas beta y una hélice alfa, dos láminas beta están acá en celeste, y una hélice alfa, que se mantienen unidos por un átomo de zinc. Y esto es típico de las proteínas que unen ácidos nucleicos. Y otro motivo es se llama coil-coil, que son, las vimos cuando, se los mencioné cuando vimos las hélices alfa, son simplemente hélices alfa que se pliegan sobre sí mismas, ¿sí? Coil-coil porque, bueno, el pliegue está como en la cola, ¿no? Cola con cola. El extremo C-terminal se pliega sobre sí mismo. Y, bueno, como también vimos, esto es común en las proteínas fibrosas, en las que tienen que ver con la estructura, ¿no? Porque esto genera algo de mucha fuerza. Bien. Estas estructuras secundarias también pueden empaquetarse formando estos, ¿no? Estos empaquetamientos de alfa hélice o de hoja plegada, formando estas estructuras, como se ven acá. Bien, con todas estas posibilidades de estructuras y combinaciones de estructura secundaria que podemos tener, llegamos a la estructura terciaria, que es, como les decía, la forma, el arreglo tridimensional de la cadena polipeptídica, o sea, la forma final que tiene en el espacio la proteína. Esta estructura terciaria está estabilizada por las mismas interacciones no covalentes que estabilizan a las estructuras secundarias. Aparte de los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas son muy importantes en la forma final de la proteína, ¿sí? Como veíamos en los dibujitos al principio. Todas esas porciones no polares van a tender a estar en el interior de la molécula y todo lo polar en la superficie. Y entonces esta estructura terciaria tiene que ver con la interacción y disposición de estos elementos de estructura secundaria, o sea, las láminas, las hélices alfa y las láminas beta. O sea, cómo esas estructuras secundarias terminan ordenándose en el espacio. La estructura terciaria, si bien es estable, no es rígida, puede sufrir pequeños movimientos y eso tiene que ver mucho con la función biológica de las proteínas. Las proteínas que unen ligando, por ejemplo, pueden mover, tener pequeños cambios en su estructura para, por ejemplo, adaptarse al ligando que están uniendo, las enzimas con su sustrato de la misma manera, una proteína que se une a otra para regularla también le puede provocar algún movimiento en su estructura que haga que su función cambie, por ejemplo, que se active, que se inhiba, etc. Entonces, el concepto es la estructura es estable, pero no es rígida. Bien, y la última, la estructura cuaternaria, entonces nos habla del número y la posición, o sea, cómo están dispuestas en el espacio las subunidades que forman las proteínas multiméricas. Y acá tenemos un dibujito de ejemplo, que es la hemaglutinina, que es una proteína de la estructura del virus influenza, el famoso virus de la gripe A, que fíjense, este dibujo de la izquierda representa la estructura terciaria de esta proteína,
¿sí? Con una porción distal, una proximal. Fíjense que están representados con cilindros las hélices alfa y con las flechas las láminas plegadas. Hay un montón de giros, ¿no? De loops por todos lados. El extremo amino, el carboxi. Y entonces esta estructura terciaria, que es esta cadena polipeptídica, va a interaccionar con otras para formar la estructura cuaternaria. Y esta forma final que tiene este trímero, ¿no? Estas tres cadenas, estas tres subunidades que forman la hemaglutinina, termina formando estas famosas espículas del virus. Bien. Bueno, seguimos con la diversidad que caracteriza a las proteínas. Ya vimos que la diversidad de plegamientos es casi infinita, creo, acompañando la diversidad de funciones y de estructuras distintas que pueden tener las proteínas. Y ese plegamiento, esa forma que tienen las proteínas, se pueden dibujar de distinta manera, ¿sí? En los libros vamos a ver estas formas distintas, dependiendo de lo que queremos resaltar de la estructura, ¿no? Por ejemplo, en este dibujo que se llama de backbone de esqueleto, solo se marca el recorrido del esqueleto proteico, ¿sí? O sea, todos los enlaces peptídicos uno atrás del otro, sin representar los residuos laterales de los aminoácidos. En esta que se llama de ribbon, se marcan las estructuras secundarias, ¿sí? Que es una de las que más se ve, con las hélices, las láminas beta y todos los loops. En esta se resaltan las cadenas laterales y la posición de todos los átomos. Y en esta, que se representan los átomos como bolitas, se usa para, digamos, ver el volumen, la dimensión final que tiene la proteína en el espacio. Bien. Las proteínas que son grandes, que son voluminosas, además de todo lo que hablamos de su estructura primaria, secundaria, terciaria, etc., suelen tener lo que se denomina dominios proteicos. Los dominios proteicos son unidades estructurales que se pliegan de manera independiente. Abarcan algunos aminoácidos, ¿no? Entre 40 y 350, y constituye una unidad modular para la construcción de grandes proteínas. Muchas veces los dominios están asociados a funciones características. Entonces, fíjense, por ejemplo, hacia la izquierda tenemos, por ejemplo, una proteína pequeña, ¿no? Que se podría plegar con sus estructuras secundarias y adoptar esta estructura terciaria final. Pero una proteína más grande, como esta de la derecha, puede tener esta posibilidad, que haya alguna parte, como puede ser esta parte final, ¿no? Supongamos que este sea el extremo amino, que se pliega, tiene su estructura secundaria, pero como que esto se combina solito formando un módulo, y el resto se combina independientemente formando otra cosa. Entonces, esos son los dominios. Acá esta proteína tiene dos dominios, este y este. Como les decía, los dominios muchas veces están asociados a distintas funciones. Por ejemplo, esta proteína, que es una quinasa, o sea, es una proteína que fosforila, que tiene la capacidad de agregar grupo fosfato a otras proteínas, como parte de esas modificaciones post-traduccionales que pueden tener las proteínas, y tiene tres dominios. Un dominio grande, que es donde reside la función biológica, la función quinasa,
y que por supuesto tiene un sitio de unión a una molécula que le va a permitir, le va a aportar el fosfato para poner a otra molécula, ¿sí? Y luego tiene otros dos dominios que tienen funciones regulatorias. Bien. Profesora, Sí. perdón, me perdí con lo de Sí, los dominios. los ya. dominios, sí, es que es no es fácil de abstraer. Porque hasta ahora veníamos hablando de las estructuras primarias, de las secundarias, la terciaria, que es la definitiva, y las cuaternarias, que podían ser la unión de varias de estas estructuras, ¿no? Pero ahora Perfecto. los dominios son diferentes a las cuaternarias, por ejemplo. Sí, porque los dominios, digamos, los dominios forman parte de la misma cadena polipeptídica. No son dos cadenas distintas que interaccionan. Es la misma cadena, está toda la misma cadena, pero fíjate Sí. que esta parte es como que... Como que forma otra cosita. Formó algo de manera independiente a lo que formó esto. Pero todo es la misma cadena. ¿Y eso también viene codificado desde el ADN? Sí. Bien. Sí, no es porque... que se van plegando porque sí, no. No. Los polipéptidos se van uniendo de acuerdo al ARN mensajero y van adquiriendo estas estructuras. Claro, digamos, desde el ADN está predicho cuál va a ser la secuencia de aminoácidos, o sea, cuál va a ser la estructura primaria. Y esa estructura primaria rige y dirige todo el plegamiento de la proteína. Bien. O sea, es la misma proteína, no subunidades, es la misma proteína que toma otra, se forma aparte otra porción que va a tener una actividad distinta. Claro, es como que se pliegan de manera independiente. Como que esto se plegó, se cortó, y este se fue por otro lado y se plegó de otra manera. ¿Entendés? Pero siguen siendo toda la misma cadena. Toda la misma cadena polipeptídica. Bien. Ahora sí. Bien. Pero bueno, sí. ¿Entre dominios la función cambia? Se cortó justo en el medio. Repetime, por favor. Si entre dominios la función cambia. Sí, totalmente. Es lo que le mostraba recién. Por ejemplo, en esta quinasa, un dominio, el dominio mayor, tiene actividad enzimática. O sea, es una enzima que incorpora grupo fosfato a otras proteínas. Y los otros dominios son de regulación. Tienen función regulatoria. Por ejemplo, algún dominio quizás une algún ligando que lo que hace es inactivar la actividad, la función biológica de esa quinasa, para que deje de funcionar. Otro dominio puede ser que la active, etc. ¿Sí? Cuando veamos más adelante ácidos nucleicos, vamos a ver una enzima muy importante que es la polimerasa, que la deben haber escuchado. Las polimerasas son las que sintetizan ADN, por ejemplo, ¿no? De hecho, vamos a ver al ADN polimerasa cuando veamos algunas técnicas. Esa proteína, que además es una enzima, tiene dominios con distinta función. Hay un dominio que hace la síntesis, va uniendo los nucleótidos que forman la cadena naciente del ADN. Otro dominio tiene la capacidad de cortar, quitar nucleótidos. O sea, uno los une y otro los rompe, porque tiene una función de control, de revisar si las cosas se están haciendo bien, etc. Otro dominio tiene función regulatoria, ¿sí? O sea que son bien distintas las funciones asociadas a los dominios. Pero esto ocurre en proteínas como grandes, ¿sí? Son proteínas voluminosas, globulares. En una proteína chiquita no existe esta posibilidad. Bueno, entonces, llegamos a, después de todo esto, a tener una proteína plegada correctamente, con su estructura secundaria, terciaria, sus dominios, cuaternaria, todo. Esa estructura final que tiene la proteína es el resultado de, bueno, obviamente, un proceso evolutivo que ha llevado a que esa proteína termine plegada de esa manera y que funcione en un ambiente
determinado, un ambiente celular particular. Ahora, esa estructura que tiene, o ese plegamiento que adoptó la proteína, puede perderse. Y sobre todo en el laboratorio uno puede hacer que esas uniones que estabilizan las proteínas se desarmen. Y ese proceso se conoce como desnaturalización, que es la pérdida de la estructura tridimensional, que por supuesto va acompañado de la pérdida de la función biológica. Entonces hay determinados agentes, como la temperatura, el pH, algunos solventes, la urea, detergente, bueno, etcétera, que van a afectar, van a desestabilizar, van a romper todas esas interacciones no covalentes y en consecuencia la proteína se va a desplegar. Sí, nosotros muchas veces, si estos agentes se retiran, la proteína puede volver a plegarse, adoptar su conformación nativa, bueno, y por supuesto tener función biológica. Y eso es lo que se llama renaturalización, ¿no? La recuperación de la estructura y función cuando se vuelven a tener las condiciones en las que la conformación nativa es estable. Y bueno, estas cuestiones, estos ensayos, que bueno, ahora vamos a ver que hizo Anfinsen, de desnaturalización y renaturalización, son los que probaron que la secuencia de aminoácidos es la que tiene la información para el correcto plegamiento de una proteína, o sea, para que, digamos, o se den correctamente la estructura secundaria, terciaria y, bueno, cuaternaria si corresponde de la proteína. Entonces, este señor, este investigador, allá por 1950, trabajaba con la ribonucleasa, es una proteína con actividad enzimática muy chiquitita, y bueno, hacía estos experimentos de desnaturalización y renaturalización, ¿no? Tenía la ribonucleasa en su estado nativo y catalíticamente activa, es decir, tenía función enzimática. Cuando incorporaba a su preparación urea y mercaptoetanol, la urea desestabiliza todos los puentes de hidrógeno, el mercaptoetanol es un agente reductor que en el caso de haber puentes disulfuro los va a romper porque los va a reducir. Bueno, cuando agregaba estos dos componentes, la proteína se desnaturalizaba, se desplegaba y, por supuesto, había pérdida de la actividad enzimática. Pero bueno, cuando retiraba estos agentes, la proteína volvía a plegarse correctamente y volvía a tener actividad enzimática, ¿sí? O sea, este investigador digamos, veía que la estructura se volvía a formar correctamente evaluando la actividad biológica, que en el caso de las enzimas es una forma fácil, porque simplemente haciendo la reacción enzimática uno se da cuenta que la actividad biológica está presente. Bien, bueno, esta es la enzima con la que trabajaba, ¿sí? Es una enzima que hidroliza ARN, es chiquitita, fíjense, 124 aminoácidos, tienen su estructura, su estructura secundaria, tanto lámina beta como hélice alfa, y tiene la posibilidad de formar 4 enlaces disulfuro, porque bueno, tiene 8 cisteínas que pueden formar estos enlaces, tal como aparece acá. Bien, acá tenemos el extremo amino terminal, el extremo carboxi terminal. Bien. Entonces, estos son los experimentos que él hacía. Cuando ponía el betamercaptolurea, se rompían todos estos puentes disulfuro que están acá, ¿sí? Que están a propósito puestos con igual color los que van a formar definitivamente el puente disulfuro.
Y bueno, al eliminar estos reactivos, volvemos a la conformación nativa. ¿Mm? Pero este investigador hizo otro tipo de experimentos en los cuales la ribonucleasa era renaturalizada, ¿sí? O sea, permitía que se vuelvan a formar los puentes disulfuros mediante la oxidación de los grupos sulfidrilo, en presencia de urea. Y lo que obtenía es una enzima una proteína que no era funcional. O sea, que cuando quitaba el beta-mercaptoetanol, que es el agente reductor, los puentes, la cisteína, volvían a formar puentes disulfuro, pero no lo hacían correctamente. O sea que en presencia de urea, o en presencia de trazas de urea, la proteína no lograba plegarse correctamente. Y esto se debe a que si nosotros pensamos que tenemos 8 cisteínas para formar puentes disulfuro, tenemos 105 posibilidades, ¿no? Por simple combinatoria. De estas 105, solo una combinación es la correcta y es la que permite que la ribonucleasa se forme, se pliegue correctamente. Las otras 104 posibilidades dan esto que llamaban la ribonucleasa revuelta. Porque si bien se forman, se oxidan las cisteínas, terminan dando un plegamiento incorrecto. ¿Sí? Entonces él también notó que, bueno, si agregaba trazas de beta-mercapto, esto, digamos, entraba en una dinámica de armado y desarmado que termina, en definitiva, llegaba a la conformación nativa. Bueno, con todos estos experimentos, él demostró que la secuencia de aminoácidos es la que determina la estructura tridimensional de las proteínas. Sí, sí. Bueno, en este ejemplo vamos a ver cómo, ¿qué escondo esto? Esta es la misma ribonucleasa A, y vamos a ver la importancia del plegamiento para la función biológica que tiene la proteína. Y bueno, y repasar un poco todo esto que estuvimos viendo respecto a las estructuras. Bueno, fíjense, esta es la ribonucleasa, tenemos acá el extremo amino terminal, el extremo C terminal, y tenemos 3 aminoácidos que son estos: histidina 12, lisina 41, histidina 119, que son 3 aminoácidos que intervienen en la función biológica. Son necesarios para que esta proteína funcione como enzima. Y esos 3 aminoácidos tienen que acercarse, estar juntos en un sitio que se llama sitio activo, que es el lugar donde va a ocurrir la función biológica, la catálisis enzimática de esta proteína. Bien, además en este dibujito vemos en verde los aminoácidos polares, en amarillo los aminoácidos no polares. ¿Sí? Entonces, fíjense en la estructura primaria cómo estos aminoácidos polares y no polares están intercalados, están distribuidos al azar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esta proteína se pliega? Todos los aminoácidos no polares se van al interior, como ya dijimos, ¿sí? Excluyendo el agua, el efecto hidrofóbico. Y los verdes, que son los aminoácidos polares, van a quedar en la superficie para poder interaccionar con el agua.
Este plegamiento tiene que ser tan perfecto que estos 3 aminoácidos, histidina 12, lisina 41, histidina 119, se junten de esta manera, queden cercanos en esa pequeña porción que se llama sitio activo, que es donde va a ocurrir la acción enzimática, ¿sí? Y el plegamiento tiene que ser tan perfecto porque si no, esto no se logra, porque estos aminoácidos están distribuidos en cualquier lugar de la cadena. Entonces esto se tiene que plegar de manera perfecta para que esto se posicione correctamente donde tiene que estar. Si esto no ocurre, no hay actividad enzimática, ¿sí? Entonces, y de nuevo, para que esto ocurra, el plegamiento tiene que ser correcto. Bien. Y por otro lado, bueno, fíjense las posiciones donde se dan, que son estos corchetes que marcan los puentes disulfuro, ¿sí? Entonces, nuevamente, cómo el plegamiento hace que esta cisteína 58 se acerque a la 110 y pueda oxidarse y formar un puente disulfuro, ¿sí? Como esta cistidina 26 se acerca a la 84. Y eso solo se logra si el plegamiento es correcto. Fíjense, acá en este dibujito que estoy marcando, vemos cómo la cisteína 26 se acercó al 84 y pudo formar el puente disulfuro. Esta con este con este y este con este. Si esto no se pliega correctamente, no hay chance de que estas cosas se encuentren de esta manera para formar los puentes disulfuro y para conformar el sitio activo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Sí? O sea, por eso es súper importante el plegamiento. El plegamiento tiene que ser correcto. Esto es perfecto. O sea, si esto no ocurre así, nada. No funciona, No funciona. la proteína. No tiene, Directamente. claro, directamente no tiene... Bueno, no hay una enfermedad que es la enfermedad de Pompe, que el hígado no sintetiza una proteína que degrada a otra proteína y bueno, y pierden fuerza los músculos. Es increíble, pero pasa así, o la proteína que está no se pliega de la manera correcta y no cumple su función. Ya está, Y el si esa paciente proteína... es el que... y hay que reemplazarle la proteína con una proteína que se da una vez por mes más o menos, porque si no el paciente no se puede mover directamente. Y sí, imagínense que si esa proteína está en el medio de un proceso metabólico, y bueno, ese proceso metabólico se puede cortar directamente. Y sí, o sea, en el mejor de los casos se puede reemplazar o dar de manera exógena, pero a veces no, o sea, lamentablemente. Pero bueno, esto es un poco para, digamos, recalcar la importancia que tiene el correcto plegamiento de una proteína. Es muy complejo, pero bueno, tiene que salir así de perfecto, porque si no, no funciona. Y aparte los otros, usted decía lo del pH, la temperatura, que afectan también a los plegamientos y a la desnaturalización de las proteínas. Imagínense las cosas biológicas que podrían pasar si se empiezan a desnaturalizar las proteínas en el cuerpo. Obvio. No, por alguno de esos factores. Es terrible. Sí, por suerte la célula y los organismos tenemos una homeostasis y bueno, esos parámetros se mantienen en general bien regulados. Pero cualquier cambio en la conformación de alguna proteína, de alguna enzima, sí puede tener efectos bastante graves. Bueno, ya estamos llegando a las últimas diapos. Vamos a ver un poco qué es una proteína globular y qué es una proteína fibrosa, que es una de las clasificaciones que se suelen dar para las proteínas. Las proteínas globulares son proteínas compactas que tienen los residuos hidrofóbicos en su interior y los hidrofílicos en la superficie. Como su nombre indica, son globulares, son así, como redonditas. Las estructuras están estabilizadas por puente de hidrógeno
Y a esta clasificación, dentro de esta entran bueno, muchas enzimas, las proteínas de transporte, motoras, reguladoras, etc. Su conformación no es rígida, como venimos diciendo, y muchas veces los cambios en la conformación son importantes, como puede ocurrir con la hemoglobina, que digamos, cuando une el oxígeno sufre un cambio de conformación que bueno, justamente favorece que el resto de las subunidades que forman la molécula unan con mayor afinidad al oxígeno. Bueno, ese es como el ejemplo más típico de esto, ¿no? Bueno, esa propiedad se llama alosterismo. Pero bueno, no son conformaciones estables, pero no rígidas. Un ejemplo de este tipo de proteínas es la mioglobina, que como saben transporta oxígeno, un oxígeno en el músculo. Entonces, esta es una proteína muy compacta, está formada mayoritariamente por alfa hélice, y bueno, fíjense, es muy compacta, fíjense las dimensiones, sí, es como una bolita compacta. Y bueno, en particular esta tiene un grupo prostético, que es, bueno, es el grupo hemo, obviamente, que es el que va a intervenir en el transporte del oxígeno. Otro ejemplo de proteína globular es la insulina. Fíjense, si analizamos un poquito como lo hicimos con la ribonucleasa, la insulina está formada por 84 aminoácidos en su digamos, como proinsulina, ¿sí? Como precursor. En su estructura intervienen 3 puentes disulfuro, ¿sí? Y la estructura secundaria intervienen básicamente hélices alfa, aunque hay una pequeña proporción de láminas beta, bueno, tal como aparece acá en el dibujo. Y la estructura terciaria que adopta la insulina tiene una forma de cuña, pero bueno, como ven es una forma bien compacta, ¿sí? Y la punta de la cuña justamente está dada por esta lámina beta, ¿ven? Que se ve acá. Cuando hace este giro y forma la lámina beta, genera esta puntita de la cuña. Acá tenemos los diagramas estos de Ribbon, y estos son los en los que los átomos aparecen como pelotitas, que dan idea de la forma y el tamaño real de esta proteína. Bueno, y esta insulina tiene estructura cuaternaria, puede estar como dímero o como hexámero, y nuevamente en la estructura terciaria se observan los aminoácidos polares en la superficie y no polares en el interior, ¿sí? Pero hay algunos aminoácidos no polares que están en la superficie, que en este caso funcionan o tienen la función de interaccionar con la otra subunidad. Y eso es frecuente en las proteínas con estructura cuaternaria. Muchas veces las interacciones entre subunidades están dadas por porciones no polares, ¿sí? De la molécula. Y eso justamente ayuda a que las subunidades se unan, ¿no? Porque una subunidad que tiene una porción no polar en contacto con el agua, eso es desfavorable, entonces eso va a preferir unirse a la otra subunidad y que las dos partes hidrofóbicas estén juntitas en la unión y no expuestas en el agua. Entonces esto es algo que ocurre a veces con las proteínas que tienen subunidades. Bien, y las proteínas fibrosas, como su nombre indica, son, bueno, aquellas que forman fibras, ¿no? Clásicamente el colágeno está entre ellas, pero bueno, también la alfa-queratina, la fibroína de la seda, etc.
Su unidad estructural es la repetición de un elemento de estructura secundaria. Y al ser insolubles en agua, estas están formadas por una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. El colágeno es la característica, la proteína más fibrosa más característica, que tiene una estructura particular que justamente se llama hélice de colágeno o fibra de colágeno, en la cual hay 3 cadenas helicoidales que cada una tiene una secuencia muy regular, ¿no? Porque cada 3 residuos hay una glicina. Glicina, glicina. Tiene una alta cantidad de prolina y tiene unos residuos, unas prolinas modificadas que son hidroxiprolina. Esto se debe a que, bueno, de manera post-traduccional, luego que se sintetizó la cadena, algunas prolinas se hidroxilan. Entonces, estas hélices de colágeno las 3 se van a enroscar una con otra y van a formar bueno, unas varillas, obviamente con mucha resistencia. Acá se ve en el dibujito. Cada hélice individual, que es una hélice, pero no es como la hélice alfa, tiene dimensiones distintas, ángulos diedros distintos, ¿sí? Cuando vimos las hélices alfa, después si lo repasan, hacia la derecha estaba la hélice de colágeno, ¿no? Tiene algunas dimensiones distintas. Bueno, cada una de estas, o sea, 3 como esta, se enroscan y forman esta hélice que, bueno, si la vemos de arriba se ve así. Bueno, y otros ejemplos de proteínas fibrosas, la elastina, que está en la matriz extracelular, la fibroína de la seda, la queratina, ¿no? Del pelo, las uñas, etc. Bien, esto lo vamos a adelantar. Bueno, acá es simplemente para recordar y que tengan presente, esto no, lo van a ver seguramente en biología molecular más adelante, pero ya habíamos comentado que el plegamiento de las proteínas está asistido por catalizadores, por un conjunto de enzimas que forman las chaperonas. La chaperona es una de las familias y las HSP70 otra. Que lo que van a hacer es ayudar al plegamiento, ¿sí? Dentro de estos sistemas hay distintos tipos de enzimas, ¿sí? Las que, bueno, colaboran para que se formen correctamente los puentes de sulfuro, las que van a hacer algún tipo de isomerización en cuanto a si algún grupo funcional está en cis o en trans. Se unen a algunas de las proteínas se unen a las regiones desplegadas que son muy hidrofóbicas, y que, bueno, todavía no terminaron de acomodarse en el espacio y eso es como desfavorable. Entonces, bueno, estas proteínas se unen a esas regiones, evitando digamos que eso termine en un plegamiento incorrecto. Bueno, etcétera. Tienen distintas funciones, pero bueno, es eso básicamente. Asisten, ayudan al plegamiento de las proteínas. Si bien el plegamiento está determinado por la estructura primaria, este conjunto de catalizadores va a asistir a que eso se realice con la mayor eficiencia posible. Bueno, las proteínas, aparte de esta clasificación que le dije, globulares y fibrosas, también se las clasifica en familias. Los miembros de las familias tienen secuencia de aminoácidos similares y estructura, pero tienen funciones distintas. Entonces, por ejemplo, una de las familias son por ejemplo, las serinproteasas, ¿no? Que son enzimas
que tienen en el sitio activo, en el sitio que va a intervenir en la acción enzimática, tienen una serina que tiene, bueno, ya después vamos a ver cuando veamos enzimas, pero tiene una función particular. Pero bueno, es una familia, pero bueno, pueden ser dos enzimas completamente distintas. Qué sé yo, tenemos la familia de las globinas, donde también hay enzimas, hay proteínas con funciones distintas, aunque cuando uno las ve en su estructura, se parecen en su forma. Bien, y lo último que vamos a ver es la posibilidad que tienen las proteínas de formar estructuras supramoleculares. Vieron que yo le dije, tenemos la estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y podemos pensar en una más que es esta, ¿no? Son estructuras supramoleculares, ¿no? Por el ensamblado de subunidades. Como muestra este dibujito, ¿sí? Una misma subunidad que se puede ensamblar, tiki tiki, y formar algo, ¿sí? Un tubo helicoidal, por ejemplo. Ejemplos de estos, bueno, las cápsides virales, por supuesto. A veces las cápsides están formadas por una única proteína que se forma un dímero, un trímero, piqui piqui, y termina formando una cápside entera. Otra, lo mismo, ¿no? Con otro virus. Bueno, vamos a ver mucho de virus, chicos, ya les aclaro, porque yo soy viróloga, así que va a haber muchos ejemplos de virus, espero que les gusten. Pero bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Otro tipo de cápside que también, una misma proteína que se empieza a ensamblar y termina, bueno, formando una estructura supramolecular, ¿no? Bueno, más virus. Bien. Funciones de las proteínas. Ya vimos, al principio mencionamos algunas, pero si las tenemos que resumir, básicamente iríamos por estas. La función enzimática, una de las más importantes. La unión a ligandos, entre ellas las que unen oxígeno. Las interacciones entre ligando y proteína, como, bueno, por ejemplo, las inmunoglobulinas del sistema inmune. Las interacciones moduladas por energía química, y ahí tenemos todos los motores moleculares, la actina, la miosina, todas las proteínas que intervienen en la contracción muscular. Profesora, una Sí. consulta. Usted que decía los catalizadores, estos que son las chaperoninas o el HSP40, Sí. ¿no son proteínas también? Sí, sí. Ah, está. Sí, está. sí. Bien. Sí, porque la mayoría son enzimas y las enzimas casi todas son proteínas. Hay ribosilos también, ¿no? Pero por son eso proteínas. me Sí. quedó resonando. Sí, son proteínas que asisten a todo el resto de las proteínas. Claro. ¿Quién las asiste a ella misma? No sé. Ahí ya es como el huevo y la gallina. No me lo pregunten Claro, porque no lo sí. sé. Es verdad, es verdad. Sí, sí. ¿Profe? Bien. Sí. Y cuando desnaturalizamos una proteína, como usted explicaba hace un rato, usted decía que, por ejemplo, si le ponemos una sustancia, le sacaba la sustancia y volvía a plegarse y a cumplir su función. ¿No necesitamos de estas proteínas que asisten? ¿O si lo hacen solas? ¿O solo de estas proteínas que asisten es para cuando se está creando la proteína desde un principio? No, lo que hablaba cuando hacemos en el laboratorio, por ejemplo, una desnaturalización y renaturalización, siempre es para proteínas pequeñas. Cuando tenemos proteínas de mayor tamaño, o grandes o complejas, ahí es más difícil. No se logra esto fácilmente. De hecho, a veces, cuando uno utiliza, por ejemplo, hace la síntesis de una proteína en algún sistema, en el laboratorio, a veces es difícil que se pliegue bien cuando uno la está sintetizando. Por ejemplo, sintetizas una proteína, no sé, una proteína humana que usas una bacteria como biofábrica y la haces ahí. A veces no lográs que se pliegue bien, porque bueno, no tiene todo su sistema, porque está en otra célula, está en otro contexto.
¿sí? O sea que Claro. para proteínas grandes no, es difícil el plegamiento. Un medio. Y necesita, sí, su propio ambiente, sí. En las chiquitas no, se puede hacer esto como de desnaturalizar y renaturalizar, es más factible, pero con las grandes no. Está bien, está bien. No, porque había creído que eran todas, y bueno, me quedó No, la no, idea. no. Solo con las pequeñas, por eso Anfinsen trabajaba con la ribonucleasa, que tiene 100 y pico de aminoácidos, que digamos, es que es como más sencilla y que encima tiene muchos puentes disulfuro que ayudan a que, si se forman bien, ayudan mucho a la estructura. Pero con otro tipo de proteínas no, es difícil. Está bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, esto lo vamos a ver luego con enzimas, así que ahora ya vamos a terminar, así no los abrumo tanto. Pero bueno, nada, son simplemente la definición de ligando y sitio de unión, no tiene, lo pueden leer después. Si no se entiende, lo retomamos la clase siguiente. Bueno. Con esto terminamos esta primera parte de estructura de proteínas, ¿sí? Ustedes recuerden que tienen la primer clase de aminoácidos, que es solo de aminoácidos para que los vean las estructuras, y entiendan un poco estos conceptos de la cadena lateral, qué tipo de cadena lateral puedo tener, ¿sí? No es lo mismo una alanina, una valina, que, no sé, que una serina que tiene un grupo hidroxilo, no es lo mismo una glicina chiquitita que una isoleucina gigante, ¿sí? Esas cosas tienen que comprender. El tema de la posibilidad de ionizar, los grupos funcionales, las cadenas laterales que tienen, bueno, esas cositas. Y les queda también, para que vean ustedes, la clase que son ejemplos de proteínas que unen oxígeno, básicamente la mioglobina y la hemoglobina, y los motores moleculares, que es una clase que simplemente describe las estructuras y funciones de esas proteínas. Que, bueno, tienen la presentación, pero en cualquiera de los libros lo pueden leer de ahí también, sin ningún problema. Bueno, y entonces la próxima clase, que va a ser el jueves próximo, porque el lunes es feriado, si no me equivoco, ya vamos a comenzar con las técnicas para el estudio de proteínas, ¿sí? Y después de las técnicas, bueno, ya tendremos la guía para empezar a trabajar, ¿sí? Pero bueno, necesitamos conocer las técnicas y, bueno, y afianzar un poco todo este tema de estructura y demás para después tener la guía. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Voy a ya dejar de grabar.